2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecerle a Grace Fernández del colectivo Búscame y a su vez integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Le agradecemos que nos tome esta llamada, queremos conversar con ella, pues su reflexión, su análisis, su lectura acerca de cómo está terminando el gobierno de López Obrador en este gran desafío, en este principal problema social y político que tenemos en el país, que es la crisis por desaparición de personas. Grace, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte, Rubén, Jesús. Gracias, Grace. Muchísimas gracias por, como siempre, por atender nuestras llamadas y te queremos preguntar, pues estamos a unas horas de que termine el sexenio y me gustaría saber, pues lo platicamos meses atrás, pero ahora ya finalmente sí estamos llegando al término de este gobierno, ¿cuál sería tu balance de cómo respondió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a este desafío que son las desapariciones en México? Pues mira, respondió de una forma poco eficiente y deja una gran deuda, ¿no? De los más de 116,000 desaparecidos, pues cerca de 60,000 fueron desaparecidas en estos 6 años, ¿no? O sea, no es que no haya resuelto las desapariciones del pasado, sino que además de que no las resolvió, hubo nuevas desapariciones, ¿no? No hizo nada por evitar que esto siguiera sucediendo. En el 2019, bueno, en el 2020, con números del 19, el movimiento decía hay 52,000 cuerpos de personas que no sabemos quiénes son en los servicios médicos forenses. Y recientemente, basado en información de transparencia, Quinto Elemento Lab acaba de actualizar la cifra a 72,000 cuerpos. Eso quiere decir que mínimamente más de 20,000 personas fallecidas, no identificadas, pertenecen también a este sexenio. Y entonces, cuando tú volteas a ver la lucha de las familias, donde cuando él llegó en el 2018 teníamos una ley que empezaba ya con una comisión de búsqueda, que en su primer año nos firmó el convenio de identificación con el mecanismo extraordinario, que nos dio una reforma para hacer el Centro Nacional de Identificación Humana, y volteas a ver los números con los que cierran, pues lo único que queda pensar es, pues simulación para decidir estoy trabajando, pero realmente no había voluntad política ni para buscarles, ni para identificarles, ni para que hubiera justicia en términos de sentencias, ni que esto se siguiera, ni cómo evitar que esto siguiera sucediendo, ¿no? Sí, Grace, ¿crees que inicialmente, bueno, había unas expectativas distintas en distintas áreas, en distintos problemas, como fue el caso de Ayotzinapa, que inicialmente pareciera que había voluntad política para avanzar? ¿Ocurrió lo mismo en términos de el combate a las desapariciones, no sé, con no la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda en Carla Quintana, que inicialmente pues había un trabajo cercano con las familias, un respaldo aparentemente también de parte del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas? Aparentemente al comienzo del sexenio había otras expectativas. ¿Crees que hubo un cambio al pasar el sexenio? Sí, definitivamente, mira, para ponerlo en términos coloquiales, te puedo decir, nos vendieron espejitos, ¿no? Porque si bien pusieron a un interlocutor como Alejandro Encinas encabezando el diálogo con las víctimas, abrieron la comisión especial para el caso Ayotzinapa, la comisión de la verdad para Guerra Sucia, nos pusieron a Carla Quintana en la comisión de búsqueda. Luego veías al fiscal pues atrincherado en su edificio, llegando en el helicóptero sin atender nunca a las víctimas, fue a regañadientes con Ayotzinapa, dedicando recursos únicamente a Casa Ayotzi, pero pues dejando en una complejidad de más de 150 carpetas por Ministerio Público en la Fiscalía General de la República, negándose a hacer colaboración con los estados, negándose a trabajar con el MEI. ¿Y después de qué se trata, no? Entonces, es mera simulación, es únicamente para que las víctimas estemos tranquilas y expectantes de que sí va a haber trabajo. O sea, le dio 200 elementos de Guardia Nacional a Quintana para las búsquedas,
pero pues nomás se los prestó un ratito, ¿no? O sea, no le dio más para que pudiera hacer más búsquedas, pero tampoco le dio más recursos para que pudiera seguir creciendo las capacidades de la comisión, ¿no? Y de repente, así de un día a otro, se suspendió todo, ¿no? Nos quitaron a Olga Sánchez, nos quitaron a Carla Quintana, nos quitaron a Alejandro Encinas, quitaron al fiscal Yotzi. O sea, claramente fue un dejen de invertirle a esto y mejor empecemos a hacer campaña para la continuidad de la transformación, ¿no? Y empezó también el cambio, digamos, en lo que fue un acontecimiento muy importante, el supuesto censo, para supuestamente actualizar la cifra del número de desaparecidos, que en los hechos implicó prácticamente un rasuramiento de las cifras, ¿no? O sea, vamos, en concordancia con la estrategia de salida, ¿no? De pongamos que si hubo resultados, y ahí tienes a Alejandro Encinas desistiéndose de órdenes de aprehensión, y ahí tienes la parte tan dolorosa del censo, donde dijeron son personas que se fueron porque quisieron, las víctimas están ocultando los familiares, y los que se fueron porque obedían algo o tenían drogas, ¿no? Básicamente para tratar de poner en el ojo público el nosotros estamos haciendo bien las cosas. Miren, esto son una bola de mentirosas que son manejadas por Dios sabe quién para afectar al presidente, ¿no? Cuando en realidad somos miles de familias de sociedad civil que hemos estado exigiendo por años la búsqueda verdadera y justicia, ¿no? ¿Encuentras alguna explicación de por qué ocurrió este cambio digamos, pues no sé si decirlo de política, pero al menos de voluntad política para respaldar ciertas acciones de gobierno encaminadas a combatir las desapariciones y avanzar en otros desafíos como la crisis forense? ¿Encuentras alguna explicación de por qué ocurrió este viraje o este cambio? Claro que sí, lo que siempre he dicho, las hermanas siamesas maquiavélicas, impunidad y corrupción. Uh-huh. Esta estrategia de protejamos al ejército, y es porque algo le saben, algo le tienen guardadito, y entonces pues ha tenido que salir a defender a las Fuerzas Armadas cuando claramente tienen un involucramiento en las desapariciones de las personas, en el crecimiento y empoderamiento de los grupos criminales, ¿no? El propio involucramiento del Ejecutivo con ciertos grupos que han sido intocables, pues son, vamos, muestras de que algo está sucediendo por debajo de la mesa, y que es lo que hace que este hombre tenga que tomar esas decisiones, ¿no? Dejémonos de la verdad, dejemos de la justicia y dediquémonos a aventar dinero por aquí y por allá para que pues podamos permanecer en el poder, pero pues realmente un procurar justicia, un procurar seguridad y un terminar con los grupos criminales. De hecho, coincidió, digamos, este cambio en tema específicamente de combatir desapariciones con cambios en el proceso de Ayotzinapa, con respaldar a la Comisión de la Verdad, el mecanismo de esclarecimiento histórico. Casi fueron en el mismo periodo que hubo no sé si llamarlo el viraje, ¿no? Pues sí, propiamente, o sea, cuando salen las órdenes de aprehensión contra los militares, que lo bueno sería saber quiénes eran y qué involucramiento o cuál era el sustento que se tenía, ¿no? Que fue lo que activó la maquinaria de protejamos todo y entonces desmantelemos los ejercicios de procuración de justicia, que es tumbar las investigaciones y tumbar los procesos judiciales. Pero pues tápale todo, o sea, porque al final de cuentas volvemos a que cuando en un tema de macrocriminalidad, porque no es un agente, un soldado raso haciendo estos negocios, son generales, brigadieres, coroneles que están involucrados. Entonces agarras a uno que no está dispuesto a pagar por todo y empieza a hablar. Entonces protejámoslos a todos, porque son los que quizás nos garanticen en la continuidad en caso de que no logren hacerlo bien las cosas, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Grace Fernández? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, creo que una de las características del gobierno de López Obrador en materia de comunicación fueron las conferencias mañaneras. En total, 1,423 conferencias mañaneras en su gobierno, que antes empezaban a puerta cerrada con la reunión del Gabinete de Seguridad a las 6 de la mañana.
Preguntarte en todo este sexenio, en esas mañaneras, ¿cuántas veces recuerdas tú que hubo participación, digamos, o que se planteara la crisis en torno a personas desaparecidas o participaran y se le diera espacio a colectivos de familiares de personas desaparecidas? ¿Cuántas reuniones tuvieron con López Obrador los colectivos? Mira, acceso a la mañanera, ninguna, cero, ¿no? Creo que por ahí anduvo una defensora que entró como periodista, porque pues, también dentro de es periodista, ¿no? Pero las familias, las víctimas no tuvimos acceso a la mañanera. O sea, si recordarán, cuando mi mamá estuvo en silla de ruedas, fue el 10 de mayo en donde López Obrador hizo el concierto con Eugenia León y no nos recibió, ¿no? Las reuniones que tuvimos fue en el marco de, la primera fue en Tlatelolco, de recién que sí. Llegó. La verdad que yo creo que ahí le quedaban muy pocas ganas de reunirse porque no le gustó que las familias le hiciéramos reclamos sobre y díganos qué va a hacer, ¿no? Porque nunca presentó un plan de trabajo sobre la desaparición. Las consecuencias fueron cuando se reunió el Sistema Nacional de Búsqueda, la primera sesión, que fue cuando una de las señoras se le arrodilló y le suplicó que le ayudara a encontrar a su hijo. Y eso tampoco le gustó, porque pues no era como que le iba a poder regresar a su hijo en los siguientes 3 días para tomarse la foto, ¿no? Entonces, esa parte del reclamo con dignidad, pero con la verdad en la mano, no le gustó, ¿no? Porque no había forma de que nos desestimaran los reclamos. Entonces, cuando no puedes decir eres un mentiroso, eres un vendido, te están manipulando, entonces pues mejor no te recibo porque no me expongo, ¿no? Lo que me sorprende a mí es que hacia el final de su sexenio básicamente eso fue lo que nos dijo, ¿no? Con la estrategia del censo, en donde claramente le daba espacio a Teresa Guadalupe para que presentara esas estadísticas tan lastimosas pero tan llenas de mentiras, para decir que no son tantos desaparecidos, alguien me está jugando en contra y pues ahora sí que nos estaban diciendo mentirosas, ¿no? Grace, otra duda, comentabas hace rato la situación del, pues la manipulación de las cifras a partir del censo y esta falta de contacto con los colectivos. Acá en Jalisco lo hemos visto también durante este gobierno que está terminando Enrique Alfaro, hubo pues se señala un rasuramiento de las cifras de personas desaparecidas, pocos contactos con los colectivos. ¿Tú crees que de alguna manera esta actitud del presidente López Obrador fue replicada en Jalisco o en otras entidades agravando aún más la crisis? Claro, mira, a partir del 2022 se vio claramente, cuando empezaba el censo, que los gobernadores pues les brillaron los ojitos, ¿no? Si al presidente ya le está incomodando el registro, pues tenemos el apoyo institucional para decir no son tantos, ¿no? Y pues lo veíamos, ¿no? Alfaro fue el primero que se atrevió a manosear el registro y que se bajó 1,500 desaparecidos en un fin de semana, se lo recordarán. Claro. Y pues ahí hicieron alianza, ¿no? Se dice que hicieron una reunión la conferencia de gobernadores, y que ahí hicieron el pacto de, pues, metémosle al registro, ¿no? Entonces, fue la justificación ideal para muchos estados para disminuir su incidencia sin explicaciones, ¿no? El costo político lo absorbió el Ejecutivo, pero todos se vieron beneficiados. ¿Termina entonces el gobierno de López Obrador decepcionando o incumpliendo con las familias de las que están buscando a sus desaparecidos en el país, Grace? Total y completamente. Mira, no es que, o sea, sabíamos que no traía una varita mágica, pero pensábamos que al ser una alternancia política, pues había posibilidad de que hubiera justicia, y más cuando él mismo lo ha dicho, los del pasado hicieron mucho daño. ¿Y dónde está la investigación y dónde está la procuración de justicia contra aquellos que tanto daño le hicieron al país? No lo hubo. ¿Y por qué no lo hubo? Volvemos a la complicidad, a la impunidad, a la corrupción, porque hubo un pacto entre ellos de no me persigues y yo te dejo que ahora tu gobierno, ¿no? Claro. O díganme cómo se puede explicar que alguien que se decía de izquierda, que iba a acabar con el mal gobierno, no solamente se llenó de más desaparecidos, sino que no demostró, no investigó siquiera
el involucramiento de los actores del pasado en las desapariciones de las personas en México. Así es. ¿Hay alguna expectativa distinta con Claudia Sheinbaum? Incluso preguntarte si ella o su equipo han tenido interés en buscar a los colectivos de familiares, al Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, por ejemplo. No, de hecho el movimiento lo estuvo buscando porque teníamos intención de hacer un foro con los 3 candidatos, pero nunca nos respondió, ¿no? O sea, por parte del movimiento ha habido intento de acercamiento con ella y con su equipo y nadie nos ha respondido al día de hoy. Muy mala señal. Nos preocupa porque, pues a final de cuentas, o sea, son 116,000 desaparecidos, 72,000 cuerpos no identificados. O sea, no es una cosa menor. Claro. Estamos hablando de que somos miles de personas las que hemos sido afectadas por las desapariciones en el país y no se ve una estrategia, pero tampoco un equipo que tenga un enfoque de derechos humanos, que tenga conocimiento, por lo menos de lo que ha sido la lucha por combatir este delito. Y cuando volteas a ver lo que hizo en la Ciudad de México, pues la expectativa no es buena, o sea, no se los recibió cuando las compañeras de la Glorieta tomaron la Glorieta, o sea, que fue lo que hizo, fue y puso vallas, o sea, esa es la línea que trae Claudia. Y lo único que dijo fue cuando su discurso de los 100 puntos que va a trabajar, por ahí de los adicionales dijo que iba a continuar con la estrategia, y la estrategia que estaba en el momento era el cero diálogo con los colectivos y plataformas de víctimas. Y si esa es la política que va a seguir, pues perdón, pero pues ya estamos fregados, ¿no? De hecho, y el antecedente del censo nacional se basa en lo que hicieron en la Ciudad de México. Entonces, pues ojalá no continúe así, pero me parece que las expectativas no son buenas con lo que viene. Mira, pinta para muy feo, ojalá, mira, nada me va a dar más gusto que equivocarme, porque si hay algo que tengo es que reconozco cuando hay trabajo, pero no tenemos buenas expectativas, claro, ¿no? O sea, bien lo dijiste, se han montado en su macho de que la estrategia llevada a cabo en la Ciudad de México era la idónea, cuando sabemos que sí, efectivamente en la zona metropolitana de la Ciudad de México hay otras dinámicas por la enorme cantidad de personas que hay. Pues eso habla de que no va a haber apertura a que escuchen lo que está mal, pero menos a las opciones que puede haber para construir procesos de verdad y justicia, ¿no? Y eso es todavía más grave. Una última pregunta de mi parte rápidamente, Grace Fernández, en ese contexto que nos planteas, pero ¿va a contar Claudia Sheinbaum con una Guardia Nacional ya oficialmente bajo la lógica militar, dependiendo de la Sedena? ¿Eso puede complicar o agravar aún más la crisis? Definitivamente, sobre todo cuando hemos visto que el organismo que tendría que estar vigilando y defendiendo los derechos humanos con respecto de las graves violaciones de los agentes del Estado de los derechos humanos, pues no está funcionando, ¿no? O sea, la CNDH totalmente alineada al Ejecutivo y a la Cuarta Transformación, y pues con el ejército primero tirando madrazos y luego investigando, ¿no? Claro. Que a final de cuentas ese es el perfil militar que quieren en la Guardia Nacional, que tengan la capacidad de reaccionar, primero tirar balazos y después investigar si era o no era algún criminal, y pues volvemos a que esas no son las formas, ¿no? Entonces, pues sí, la expectativa es que el abuso de poder, el abuso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, pues sí tenga incremento en la incidencia de la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. Bien, pues no se ve alentador el panorama, pero esperemos, como bien dijiste, y coincido contigo, ojalá nos equivoquemos y nos sorprenda Claudia Sheinbaum con una política distinta a como la está terminando el gobierno de López Obrador. Muchísimas gracias, Grace Fernández, por atender esta llamada. Al contrario, un abrazo. Igualmente para ti. Gracias. Grace Fernández, del colectivo Búscame y también integrante del movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, sobre este balance de cómo está dejando, al menos en el tema de la política, en el combate a esta crisis por desaparición que tenemos en el país. Vamos a una pausa y volvemos justamente con más comentarios sobre esta transición histórica que estamos viviendo en estos días.